Buenas noches a todos. Qué gusto es poder estar por acá en casa. Se extrañaba el calor. El que podamos estar aquí juntos, yendo a la palabra, y vamos a ir a Hechos en la iglesia donde nosotros asistimos en Puebla. Estamos estudiando el libro de los Hechos de forma expositiva y cuando Gerson me invitó a poder compartir recordé que sería una buena idea compartir este mensaje acerca de lo que es y lo que no es el Evangelio. Algo que necesitamos nosotros hacer como cristianos es pararnos firmes a proclamar la verdad, y es una tristeza que dentro del relativismo que se mira en nuestros tiempos y entre una cultura políticamente correcta, no nos paramos firmes en decir esto no es la verdad o esto no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, en la empresa estamos yendo a un diplomado, y lo que te enseñan muchísimo en ese diplomado es eso, relativismo en los maestros, y es que tú tienes la verdad o tú tienes una parte de la verdad. Es que no puedes juzgar. Escuchamos pero no juzgamos, y suena bien, pero tú dices, ¿cuál es el estándar? ¿Desde dónde me tengo que basar? O vivimos solo en cuestiones relativas, no hay absolutos, y eso es lo que nosotros deberíamos de estar hablando. Así que vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 10, del verso 34 al 43. Aquellos que hemos leído ya los Hechos, justamente es la historia de la iglesia primitiva, los primeros 30 años, y 28 capítulos no puede lograr capturar todo lo que sucedió en todos estos años, en 3 décadas. Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró al médico amado a que pudiera dejar cierto mensaje para nosotros que es bueno, y la revelación del Evangelio ha ido creciendo con los discípulos, y nos encontramos ahorita en el capítulo 10, que está siendo algo glorioso para ellos. Cómo es que gentiles están viniendo al conocimiento del Señor de una forma, pues de la misma manera que ellos conocieron al Señor, y que el Espíritu Santo se reveló en sus vidas. Y es lo que vamos a ver en esta historia de Cornelio, que para muchos de nosotros es muy conocida. Así que vamos en Hechos 10, del verso 34 al 43, y leemos en la versión NBLA, y dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Verso 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Verso 40, este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Oremos en esta noche. Bendito Dios, en esta noche queremos venir ante tu presencia, Señor, agradecidos por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra.
sabiendo, Señor, que en ella encontramos vida y sabiendo, Señor, que es bueno que estemos siendo bendecidos por los medios de gracia que tú nos permites tener, Dios, entre ellos la comunión que podemos tener este día, el poder ir también a la Escritura. Así que gracias te damos, Señor, por esto que tú has traído a nosotros, Señor, y que costó muchas vidas y mucha sangre para muchas personas. Permítenos, Dios, atesorar tu palabra y que ha sido inspirada, que ha sido exhalada por ti, Señor. Y gracias te damos, danos entendimiento y danos de nuevo, Señor, para poder ir a ella, Señor, y escudriñar lo que tú quieras hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Pues inicia el libro de los Hechos y ellos siguiendo la indicación de Jesús que ellos no se fueran hasta que recibieran instrucciones precisas en Jerusalén y recibieran poder. Inicia el libro de los Hechos y básicamente empezamos a ver este movimiento que se cumple en Hechos 1:8 y cómo es que el Espíritu Santo empezó a obrar en sus vidas y ellos empezaron a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y justamente en este capítulo ya vamos en la última parte, cómo es que Dios empieza a preparar el corazón de Pedro, y ustedes han escuchado o han leído esta narración, cómo es que Dios le empieza a mostrar un gran lienzo donde había animales y le dice mata y come, y Pedro, atrevido como es él, le dice a Dios, no, ¿cómo? Nunca ha pasado esto por mi boca. Y Dios empieza a tratar en el corazón de Pedro cosas que iban a ser tan importantes incluso para nosotros en este momento. Este tipo de enseñanza o lo que Dios está revelando es tan importante porque nos incluye a nosotros como la iglesia, no solo al pueblo de Israel. Por eso es que tiene gran relevancia. Y vamos a estar viendo lo que es el evangelio y lo que no es. Y vamos a empezar con los negativos en esta ocasión y pasaremos la mayor parte del tiempo analizando el mensaje del evangelio que trae Pedro y veremos algunos errores que tristemente hoy se predican. Y estoy convencido que muchos de los llamados defensores del evangelio han distorsionado tanto y tan gravemente que considerarían este sermón no solo con una mala homilética de Pedro, sino incluso con una teología horrible. Pero lo que Pedro está enseñando aquí fue algo muy claro. Y la idea o los versos anteriores es más o menos así. Él llega a casa de un curtidor. No era algo que debería hacerse, que un judío estuviera donde había animales muertos y esto era inmundo, no podías estar cerca. Pues Pedro ahí se queda, Dios en medio del ayuno le habla, le muestra todo esto y de pronto llegan unos hombres que Cornelio envía y le dicen, ¿sabes qué? Necesitas venir conmigo, y más o menos eso es lo que sucede hasta que llega a la casa de Cornelio. Otra cosa que no debía hacerse, y los judíos se lo echan en cara porque en el capítulo 11 le dice, estuviste en casa de un gentil. Ellos no debían hacer ese tipo de cuestiones, pero Dios estaba derribando paradigmas acerca de lo que iba a hacer con su evangelio. Entonces llega con Cornelio y Cornelio en los primeros versos del capítulo 10 le empieza a explicar todo lo que sucedió con él. Era un temeroso de Dios, no era un cristiano. Hasta ahí Cornelio necesitaba escuchar el evangelio, que es lo que decía unos versos atrás. Necesitas escuchar, aun cuando temía, aun cuando guardaba. Aquellos gentiles que hacían eso se les conocía como temerosos de Dios. Era gente que no se apegaban a todo, no se circuncidaban. Sin embargo, tenían en gran estima al judaísmo y sabían que esto eran los valores correctos y amaban a Dios, pero no era salvo. Y esto es algo importante que necesitamos mencionar. Así que lo primero que vamos a ver acerca de lo que no es que el mensaje de Pedro no fue un mensaje de que puedes salvarte con o sin el evangelio de Cristo. Porque esto es algo que se enseña en muchas iglesias y empiezan a decir, oye, pues es que no importa si tú no compartes el evangelio. ¿Has escuchado esto? Con tu vida es suficiente.
Pues bueno, déjame decirte que Cornelio necesitaba escuchar, y eso es uno de los puntos que vamos a estar hablando. Y muchas personas empiezan a tomar pasajes, y Gerson ha sido muy claro, y Fernando al enseñarlo, un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿verdad? Y la gente toma este pasaje porque inicia en el verso 34, Pedro diciendo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y lo primero que viene a muchas personas es que todos van a ser salvos, porque Dios no hace acepción de personas. Bueno, eso se llama universalismo, y cada vez crece más. En las redes crece más información, y muchas personas, pues no te preocupes, todos van a ser salvos porque Dios no hace acepción de personas. Y si tú tomas este pasaje aislado del resto del capítulo y aislado de todo Hechos, lo puedes leer de esta manera. Pero Dios justamente está hablando cómo es que no importaba si era gentil, y Pablo ya habla mucho más de la revelación, que no hay judío, ni griego, ni gentil, ni judío, ni hombre, ni mujer, ni circuncidado o incircunciso, y empieza a hablar de esta cuestión racial, si lo podemos llamar de esta manera, o de una situación externa. Pero este es un gran error, porque dicen Dios no hace excepción, entonces todos van a ser salvos. O incluso toman el pasaje de Pedro donde Dios le dice: no llames inmundo lo que yo he purificado, y dicen: entonces ninguno es inmundo, todos se van a salvar. Pues bueno, la Biblia es muy clara que esto es una herejía. Incluso te habla de que cómo es que Dios pudo proteger y guardar a los que Él le dio, solo al hijo de perdición fue el que se perdió. Entonces, desde ahí, no son todos, ¿verdad? Hay un hijo de perdición. Y la Biblia es enfática de muchas personas. Entonces, esta es una de las verdades que es importante que podamos proclamar. Y con esos dos argumentos debemos de enseñar en contra del universalismo. Así que en este tema de salvos, con o sin el evangelio de Cristo, vamos a ver algunos incisos. Lo primero, Pedro tuvo que abrir la boca y proclamar. Este es el inciso A del punto número 1, si pueden ir más adelante en la presentación. Pedro tuvo que abrir la boca. Y muchas personas, cuando leen la descripción de Cornelio al inicio, uno dice: este es un buen cristiano. Pero definitivamente necesitaba escuchar el mensaje del evangelio y necesitaba recibir salvación. Por eso es que Cornelio lo manda a llamar, porque dice: necesitas escuchar lo que él tiene que decir. Y hay muchas personas, la mayoría de nosotros somos muy cobardes a la hora de compartir el evangelio. Y hemos comprado esta mentira de: no importa, no compartas, tu vida es suficiente. No, mi hermano, el evangelio, la palabra de Dios, se tiene que compartir. Puedes decir: soy un cobarde y no lo quiero hacer, pero no digas: es suficiente. No, definitivamente tenemos que dar testimonio. Esto viene por sentado, pero la palabra de Dios la tenemos que hablar. Y él tuvo que escuchar. Pedro tuvo que abrir la boca y proclamar. Eso es algo importante. Lo segundo, Dios no revela, el inciso B, Dios no revela el evangelio a todos, sino que envía predicadores. No sé si tú te has imaginado, ¿no sería muy fácil que Dios interceptara todos los celulares? Porque la mayoría tenemos un celular y andamos con este aparato del demonio. ¿No sería importante que Dios, a la hora precisa, según el uso horario de cualquier país, interviniera el TikTok, Instagram, Facebook y transmitiera a todos? ¡Pum! Aviso de última hora celestial. Vamos a compartir el mensaje del evangelio a todos. Fuera un exitazo, ¿verdad? ¿Dios tiene el poder para hacerlo? ¿Y por qué no lo hace? Porque Él ya dejó un plan establecido. Tienes que compartir el evangelio. Y nos mandó a nosotros, no al TikTok. Puedes usar TikTok, puedes usar Facebook para poder proclamar, y es lo que hacemos, transmitimos los mensajes. Pero si tú estás con una persona y una necesidad, no le vas a decir: espérame tantito, déjame, te busco un TikTok muy bueno. No, compártele. Entonces Dios no revela el evangelio
a todos de una forma general, porque a Él le plació de esta manera. Es lo que dice en este pasaje. Cuando tú ves el verso 40 y 41, pero Dios lo resucitó al tercer día, hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, te dice ahí, una expresión. Y tú dices, ¿por qué no a todos? Bueno, Dios tenía una forma precisa de cómo iba a ser su obra. Así que no debemos de pelearnos con Dios que está haciendo esta obra. Y Romanos 10 te habla al respecto. ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predica? Por eso es que es importante que sigamos compartiendo el evangelio. Por eso es importante que no nos callemos. Escuchaba un dato, R.C. Sproul hablaba de este dato, no recuerdo cuál es el ministerio, pero decía que ellos tenían como 2,000 tribus a las cuales no había llegado la palabra de Dios. Y 15 años después se vuelve a encontrar a este ministerio y vuelven a usar la misma cifra, 2,000, y dice, oye, que no han hecho nada. No, dices que hemos encontrado más. Imagínate la cantidad de personas que no han escuchado del evangelio y necesitamos proclamarle. Ciertamente Dios se revela de forma general en la creación, y Romanos 1 que ustedes están estudiando es muy claro al respecto, que nadie puede decir, a mí no me dijo nada, porque incluso la misma creación te da testimonio de un creador y te da testimonio de algo, y la gente al menos debería indagar. Entonces nadie puede justificarse de no me predicaron. Inciso C, no hay otro camino para ser salvo sino Cristo. Y eso es lo que te dice en el verso 43. De Él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Una de las mentiras más grandes dentro del sincretismo, nosotros ahora que vivimos en el centro sur del país, tú ves la mezcolanza que hace la gente. Y recién nos mudamos de Puebla a Huamantla, Tlaxcala, es un poblado más pequeño, y en Huamantla hacen una mezcla entre catolicismo, ciertas ideas indigenistas y con cuestiones de nueva era. Y ahí están las mujeres, no, que vamos a abordarle a la Virgen la constelación de Carlos Rivera y con no sé qué tantas cosas, y te hacen una mezcolanza. Y Jacqueline, mientras les platicaban, y nosotros pues así como que, ¿qué onda? Sincretismo. Y hay muchos, incluso iglesias o incluso algunos en el mundo evangélico que llegan a decir, es que no importa, todos los caminos te llevan a Dios. No, mi hermano, eso no es cierto. Solo es a través de Cristo. Y por eso debemos proclamar a Cristo. Y el punto es muy importante, salvos por medio de la predicación del evangelio de Cristo. Y es el único medio. Entonces no pierda ahí en su Biblia o en su dispositivo Hechos 10:34, que es justamente este punto. En el verso 35 dice, sino que en toda nación el que le teme hace lo justo, le es acepto. Número 2, el mensaje de Pedro no fue un mensaje de que el mensaje de Pedro no era un mensaje de gracia sin ley. Esto se llama antiley o antinomianismo. Y aquí el pasaje en el verso 35 está diciendo, en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Y este es un error muy grande. El mensaje de Pedro, porque hay mucha gente que dice y toma esto como un pretexto y como una licencia para pecar, porque yo estoy en el periodo de la gracia, no en el de la ley. Y sí, la Biblia y Pablo te habla muy fuerte acerca del pacto y del nuevo pacto que nosotros gozamos, y eres salvo únicamente por gracia, y nosotros lo sabemos, pero esto no significa que vas a vivir sin una ley. Y debes de entender cómo debemos vivir. Hay muchas personas que se levantan y quieren ser
anarquistas espirituales. Entonces no se congregan porque dice, pues ¿por qué? Yo puedo tener comunión. Y además eso es uno de los grandes males del COVID, porque tú puedes escoger el predicador que tú quieras el domingo. Yo aquí puedo escoger el que yo quiera y tenemos amigos que hacen esto y salen con sus fotos con pantuflas viendo a su predicador. ¿Cómo pones en práctica los unos a los otros al hacer eso? ¿Cómo pones en práctica el poder bendecir a los hermanos cuando estás detrás de una pantalla siempre? Claro, hay veces que tenemos que cuidar a nuestros ancianos o a nuestros pequeños o no sé, lo que tú quieras y mandes y nos podemos quedar, gracias a Dios por la tecnología, pero no debes de reemplazarlo. Así que este versículo es una corrección muy importante de un evangelio defectuoso que mucha gente predica. Y empiezan a decir, es que Dios ya te salvó, no importa lo que tú hagas después. Pero ese es el mensaje del evangelio. Y eso es muy triste porque la gente tiene buenas noticias de salvación del infierno, pero no tiene ninguna buena noticia de salvación del pecado. Mi hermano, Cristo vino para salvarte y te dejó el Espíritu Santo para que pudieras vencer. Y eso es algo claro. Si no, imagínate, a la gente no le das esperanza, es cautiva del pecado. Ah, sí, ya es salvo. Sí, pero es un fornicador. ¿Es en serio? Es salvo, va a la iglesia, pero tiene como 2, 3 esposas por ahí. ¿Verdad que no es congruente ese tipo de vivir? Esa forma de vivir. Y esto debe extenderse a toda la vida. Fíjense, había un misionero en África que tenía dificultades para conseguir buenos trabajadores. No pasa en México. Y trabajaban cuando él estaba presente, pero flojeaban tan pronto como él se iba. Entonces este ministro o este misionero tenía un ojo de vidrio. Así que un día se hartó y se sacó el ojo de vidrio y lo puso en un palo y le dice, ¡pum!, los voy a estar viendo. Pues para ellos en los 1800 esto fue como una conmoción. Entonces se quedaron horrorizados, nunca habían visto algo así, pero después de 3 días, cuando el misionero regresó, encontró que estaban trabajando de una forma normal y dijo, creo que no está funcionando algo. Se acerca el palo donde estaba el ojo y le habían puesto una lata. Y esa es la forma que muchas personas piensan acerca de la gracia. Como si a Dios le pudiéramos poner una lata para que no nos viera. No, mi hermano, Dios nos ve. Y nuestros pecados están presentes delante de un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. Y ese es un problema muy grande cuando empiezas a sentirte cómodo con tu pecado. Debe haber una transformación en nuestras vidas. No podemos ser los perezosos en el trabajo. No podemos robar de esa manera. Es que yo soy cristiano de la puerta para acá. Uy, qué padre. Y de ahí para allá, ¿cómo Dios transforma tu vida? Mi hermano, es bien fácil andar con máscaras. Y quiero hacer unas aclaraciones porque este pasaje se puede malentender de alguna manera. Y hay unas aclaraciones que hacer aquí. La primera es que no hay contradicción. Pedro está diciendo aquí, o lo que Pedro dice en el verso 35, no se contradice con lo que dice en el verso 43. El verso 35 dice, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. En el verso 43 está diciendo, de él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe perdón de pecados. Y tú dices, ¿cómo? Entonces, o es por obras o es por creer. Y pudieras pensar que hay una contradicción aquí. Pues bueno, lo primero es que el verso 35 te está hablando de una persona, le teme y hace lo justo, le es acepto en un tiempo presente. No es que sea aceptada por hacer lo justo, sino las personas que son aceptadas hacen lo correcto, hacen lo que a Dios le agrada. Y esa es nuestra posición legal cuando nos lleva
de tener que relacionarnos con Dios como un juez para relacionarnos con Él como un padre. Así que lo primero es que no hay ninguna contradicción. Lo segundo es que no dice será acepto como un futuro. Él está hablando de una acción presente, es acepto. Si hablar en futuro, definitivamente significaría que nosotros ganamos nuestra salvación o que las obras preceden a la aceptación. Pero aquí te está diciendo es que definitivamente una persona cree en el Señor y entonces es salvo sin hacer nada más. Nosotros no aportamos nada a nuestra salvación aparte de nuestro pecado. La obra es del Señor. Y esto es algo muy claro. Tercero, el versículo no dice que guardar la ley de Dios sea opcional. Porque mucha gente pudiera decir, pues genial, está listo, ya soy acepto, puedo hacer de mi vida un papalote. No, necesitamos guardar los mandamientos de Cristo. Aquellos que son aceptados por Dios pueden guardar sus mandatos. Romanos 8:13 es muy claro cuando nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No dice este pasaje, por medio de un dominio propio muy fuerte vas a hacer morir las obras de la carne. No, mi hermano, no hay manera que tú y yo lo podamos hacer sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto nos lleva al punto 4, porque a lo mejor muchos de ustedes lo pueden pensar. Este pasaje no nos habla de perfección. No nos habla que todas las veces vamos a hacer lo justo. Fallamos, definitivamente. Y eso es algo real en nuestras vidas. Pero aún así, pasajes como 1 Tesalonicenses 4:7 nos dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y a la gente no le gusta esta palabra. ¿Cómo? Voy a ser un santurrón. Pero la Biblia nos llama a ser santificados, apartados para Él. Quinta aclaración. El mismo Dios que te justifica es el que te santifica. Y esto lo vemos en la obra de Dios, en nuestras vidas. Y tú lo encuentras y los teólogos le llaman el ordo salutis. Y cómo es que en el orden de salvación Dios va a ir y va a transformar tu corazón. Esa es una de las cosas que se enseñan. Es que Dios te salva tal y como eres. No, Dios te salva a pesar de cómo eres. Pero no para que te quedes de la misma manera, sino para que pueda haber una transformación en nuestras vidas. El mismo Dios que te justifica y legalmente tú eres justo y podemos acercarnos a Él aún siendo pecaminosos, es el mismo Dios que por medio de su Espíritu Santo te va a llevar a buenas obras, dice Efesios 2, que Él preparó de antemano. Y no hay ningún pleito al respecto. El problema es cuando antepones la carreta al caballo. Ese es el problema. Es que como yo hago las cosas muy bien, entonces Dios me salvó. No. Y a veces por error lo decimos. Yo me salvé en 1990. Tú te salvaste, hermano, para volver otra vez. O te salvó el Señor. Pero a veces es la forma en que hablamos. O cuando yo acepté, cuánto humanismo en nuestras palabras. Te dignaste a aceptar al Rey del universo. ¿Se fijan? El Señor tuvo a bien en su gracia mostrarnos nuestra condición. Así que en este punto de que el mensaje de Pedro no es un mensaje de gracia sin ley, era importante hacer estas aclaraciones como inciso A. Y como inciso B, la gracia cambia al hombre interior y al hombre exterior.
Porque dice este pasaje, el que le teme, eso es algo interior. Eso es algo que Dios está haciendo en el corazón de las personas y tú no lo puedes ver. Hay ciertas cosas que tú puedes indicar, no sé, en tus hijos, que puedan mostrar un temor reverente hacia tu vida como padre, pero te pudiera mentir, porque es algo interno. Y no podemos meterlo en su corazón y escudriñar y decir, ¿en realidad me teme? ¿En realidad obedece los mandatos de Dios? Es algo interno. Sin embargo, hay una cuestión externa. Obra en justicia o hace lo justo. Filipenses 2:12, que es un pasaje que conocen, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. El querer es lo interior, el hacer es lo exterior, y todo eso es una parte esencial de las buenas noticias del Evangelio. Pero es triste que este mensaje se ha distorsionado en los últimos 50 años. Y han dicho, no importa cómo tú vivas, solo ven, el Señor te necesita. Y una vez más, están poniendo al hombre por encima de Dios. Y se te habla de un Dios tipo Papá Noel, Santa Claus. Él viene a resolverte las cosas. O un Dios tipo genio de la lámpara. ¿Es que Dios necesita cumplirte tus 3 deseos? ¿De veras? ¿Dónde queda la seidad de Dios? Dios no necesita nada. Dios es pleno, Dios es perfecto. Desde la eternidad. No necesita nada de nosotros. Pero se ha enseñado un mensaje muy humanista. Inciso C. Esto es consistente con otros pasajes. Y nosotros lo sabemos. La ley, como punto número 1 de este inciso C, la ley no puede justificar a los pecadores. Pero el Evangelio de la gracia salva a los pecadores del poder del pecado. Y eso es algo que deberíamos proclamar nosotros a la gente. Y claro que trae mucha mayor esperanza cuando tú y yo lo hablamos. Hechos 13:39 dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Así que es muy claro, la ley no puede justificarnos. La ley solo expone el hecho de que somos inicuos. Romanos 3:20 dice lo mismo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero hay tantas personas que se envanecen y pueden llegar a decir, yo mismo pudiera llegar a decir, yo tenía 10 años cuando me sentaba por primera vez aquí en las sillas de aquí, yo pudiera decir, el Señor ni batalló mucho conmigo porque yo llegué muy niño. ¿Qué? Yo era muy buena esposa antes de llegar aquí, así que el Señor ni hizo mucho. Eso es envanecerse. Éramos pecadores que íbamos a un rumbo de destrucción si Él en su gracia no nos hubiera salvado. Pero es bueno proclamar que donde la ley no pudo hacer nada más que exponer nuestra iniquidad, la gracia nos salva de nuestra iniquidad. Primera de Juan 3:4-5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y este es un mensaje que tú lo ves vez tras vez en el Evangelio, en Mateo 1:21, en Mateo 7:23, en Mateo 13:41. Muchas escrituras nos dicen que Cristo vino para salvarnos de nuestra iniquidad. Mi hermano, qué tristeza es que tú y yo enseñemos un mensaje donde Dios te va a dejar de la misma situación en que te encontró. Dios viene a transformar nuestros corazones, a limpiar nuestra boca, sí. Dios viene a limpiar nuestra boca, Dios viene a limpiar nuestra mente, Dios viene a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestras manos.
Antes les decía a mis clientes que les cambié el cigüeñal cuando apreté un tornillo. Cuando el Señor viene, tiene que cambiar eso. Es sorprendente que cuando el joven rico se acercó con Jesús y le dijo, ¿qué mandamientos? El Señor Jesús le dijo un mandamiento que no aparece en los 10. No defraudarás. Que te da a entender de alguna manera que la riqueza de este hombre era a través del fraude. Hermanos, no debemos de defraudar. La ética en nuestras vidas importa. En la forma como trabajamos, en la forma como servimos. Y hay gente que ha hecho una gran división en todo esto, donde dice, mi vida espiritual comienza al entrar aquí, y ahora que ya pulieron el piso, me siento más angelical al entrar. Pero saliendo de aquí, me comporto como cualquier pagano. ¿Es en serio, hermano? ¿Ustedes creen que los cristianos de la iglesia primitiva trastornaron el imperio romano por vivir como ellos vivían? ¿Por qué crees que los pusieron, que Nerón los puso como lámparas quemándose y para que les diera luz? Porque era una forma en que la vida de estas personas decía, tú eres un impío. Porque ellos vivían formas de vida que agradaban a Dios. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que debe quedar muy claro, la gracia no es lo opuesto a la ley. La gracia es opuesta al esfuerzo carnal o al esfuerzo propio. La gracia es el único medio por el cual podemos ser cumplidores de la ley de Dios. Es lo único que puede refrenar nuestras vidas, el Espíritu Santo, de que tú y yo no lo hagamos. Hombres cristianos, la única forma en que podemos nosotros mantenernos puros para poder guardar el pacto es por la gracia de Dios. No es porque yo sea muy fuerte, no es porque yo sea muy sabio, o porque sea muy santo. El Espíritu Santo es el que nos da la gracia. Número 2, la justificación solo por la fe no anula, sino confirma la ley de Dios. Y eso es lo que dice en el verso 31. No anula, sino confirma la ley de Dios. Y podemos ver el verso 31 de Romanos 3. Dice Romanos, si puedes ir conmigo en Romanos 3, verso 28. No está ahí, pero lo puedes buscar en tu Biblia. Romanos 3, verso 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Pero el mismo Pablo en el verso 31 dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe, y él avienta, como en muchas ocasiones, una negación muy fuerte que se usa en el original. De ningún modo, ¿cómo se te ocurre? Al contrario, confirmamos la ley. Así que esta es la conclusión a lo que muchas personas llegan. Oh, sí, vamos a anular, no importa cómo viva, porque yo estoy bajo la gracia. Bueno, Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo que debemos tener vidas transformados y no podemos ser personas que eligen ciertos versos que vamos a citar y desechar lo demás. La Biblia fue escrita en prosa para que tú y yo leamos todo. La separación de versos y capítulos vino después. Y siempre me encanta recordar, Sujel Michelén lo dice, parece que el que hizo la división de versos y capítulos iba en un burro y cuando saltaba decía aquí. Porque pareciera que la idea no termina. La mayoría de las veces sí, pero hay veces que continúa. Así que necesitamos leer completamente la Escritura, no solo pasajes. Ese es uno de los daños que hicieron los chics de chiquito.
No sé si algunos de ustedes se acuerdan, Gerson tenía una librería y yo recuerdo, iba a los 14 años a discipulado y yo llegaba con mi mochila y ahí estaba Gerson, él administraba esto, o a lo mejor un poco más chico, porque tú tenías como 18, ¿no? Entonces yo iba como algunos 13 años y yo iba con mi mochila de lado así, estilo atalaya, y llegaba y yo recuerdo esos chics y yo me los memorizaba. Y el plan de la salvación te lo tenías que aprender. Romanos 3:10, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 10:9 y 10. Y lo tenías que aprenderte. Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta y llama, pero eran pasajes que eran desgajados del contexto. ¿Es bueno que memorices la Biblia? Sí, pero es mejor si memorizas todo el capítulo completo. No solo un pasaje sacado completamente de donde es. A veces es hasta temeroso que tú tomes un pasaje fuera de contexto. Hay algunos que se atreven a poner, son malísimos para manejar y atrás en sus carros ponen: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una muy mala aplicación. Te va a dar miedo ir detrás de ellos, ¿no? Así que necesitamos entender todo el concepto. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos, que la gracia no anula, sino confirma la ley de Dios. Número 3, la gracia nos libera de la esclavitud del pecado, pero nos hace esclavos de la justicia. Y esta es una de las cuestiones que mucha gente piensa que puede estar como un agente libre. Es que yo no quiero ataduras, y pareciera que se comportan como estos impíos de la cual te dice el Salmo número 2. Quiten sus ataduras de mí. No existe algo en lo que tú puedas decir, existe una libertad completa para yo hacer lo que yo quiera. No, mi hermano, hay iniquidad en nuestros corazones y hay concupiscencia que no te va a dejar estar libre. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. No existe tal cosa de que yo voy a hacer lo que se me venga en gana. Eso es lo que muchas personas entienden de la libertad. Y Romanos 6:18 te dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Y no nos gusta esta palabra. Fue abusada esta palabra, incluso por eso en nuestras Biblias no aparece la traducción correcta de esclavos. A nadie nos gusta sentirnos así. Pero cuando analizas la palabra libertad, no debes entenderla como una cuestión absoluta, como que tú vas a estar libre de cualquier otra cosa. Primera de Juan 3, 4, 5, que ya lo leímos, nos habla de esto. El pecado es iniquidad y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Así que no puede ser las dos cosas: libres de la iniquidad o libre para hacer iniquidad. Pues una o la otra. Y debemos entenderlo de esta forma. En este mismo pasaje de Romanos 6, cuando Pablo dice que venimos a ser siervos de la justicia, en Romanos 6:19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y estos términos se anteponen. No puedes ser libre del pecado y libre de la justicia. Tienes que ser esclavo de uno. Y a nosotros no nos gusta, porque queremos ser cristianos como almas libres que pululan. Venimos a ser siervos de Cristo.
El evangelio de la gracia nos salvó de la muerte, nos salvó de la maldición de la iniquidad y nos trajo libertad. Por eso cuando tú y yo vemos el Salmo 119, nos puede parecer contradictorio que en el verso 45 el salmista dice: andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y tú dices: ¿cómo que está en libertad y sigue los mandamientos? La forma como podemos ser libres es buscando lo que Dios hace. Y déjame te lo explico con este ejemplo. De cierto sentido, las vías del tren esclavizan al tren a aquello para lo que fue diseñado. Pero esta esclavitud es libertad, es poder, es velocidad. Solo cuando el tren intenta salirse de las vías se queda atascado, ya sea en el barro, en la arena, en las piedras, y se queda sin poder. No puede avanzar un tren. Así que el tren es rescatado de la esclavitud de un medio normal para que pueda tener la esclavitud liberadora de las vías. En las vías se puede mover con fuerza, puede cumplir su propósito, pero si el tren dice: no quiero estar esclavizado a las vías, el tren va a perder su función. De la misma manera, hermanos, la buena noticia del evangelio es que somos salvados de la esclavitud del pecado para que podamos ser libres para obedecer la libertad de los mandamientos del Señor. Así que la gracia no es sin ley. 4, la ley sin gracia condena, pero el verdadero evangelio de la gracia trae gozo. Y es lo que vemos en pasajes como 1 Juan 1:4, los mandamientos de Jehová, el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Si tú miras los mandatos de Dios como algo que es como una carga, mi hermano, no hemos entendido el mensaje del evangelio. En 1 Juan 1:4, lo que les había dicho, dice: les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y esta carta habla acerca de la santidad y te muestra distintas formas de cómo probar que tú eres un hijo de Dios. Y a las personas esto les causa un cortocircuito. Es que yo quiero hacer lo que yo quiera. No vas a poderlo hacer. El pecado te va a sesgar a que tú hagas de una manera. O eres esclavo de ese pecado y la iniquidad, o eres esclavo de Cristo. Número 5, somos salvos para estar bajo la ley de Cristo. Eso es lo que dice 1 Corintios 9:21, no estando sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y el problema no está en la ley, sino en nosotros como pecadores. La solución no es esforzarnos más, sino estar en Cristo y recibir la gracia por medio de la ley. Por eso a Lutero le causaba tanto conflicto pasajes como en Santiago, cuando Santiago dice la ley perfecta de la libertad. Y Santiago decía: ¿cómo puede ser ese evangelio de paja? Lutero decía de Santiago. Definitivamente debemos de dar testimonio. Número 6, es la ley la que necesita a la gracia, y es la gracia la que permite guardar la ley. Y hablamos mucho de este pasaje porque la gente tiende a ponerlos en conflicto y piensa que puede vivir de la manera que se le antoje. Entonces son anarquistas. A ver, vives sin ley y al primer cruce que vas a tener ahí enfrente te vas a estrellar. Existe el rojo, existe el verde, el amarillo. Existe una ley de tránsito en la cual podemos andar. Y es seguro, y qué bueno que puede existir. No sé si has visto el caos que sucede cuando de pronto se va la luz y se empiezan a poner los semáforos intermitentes y la gente se quiere cruzar y el otro y todos llevan prisa. Eso fuera nuestras vidas sin una ley de Cristo.
Necesitamos ser guiados. En Romanos 5:20 al 21 te habla fuerte acerca de esto. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que es la ley la que necesita la gracia, pero es la gracia la que te permite guardar la ley de Dios. Y Dios sigue obrando en nuestros corazones. Punto número 3 de lo que no es el evangelio. El mensaje de Pedro no era un mensaje que proclamara la salvación de Cristo, pero que ignorara su señorío. Hay gente que quiere tomar una parte de Cristo. Es que es mi Salvador, pero no lo acepto como Señor. Mi hermano, esto es como el combo de McDonald's. Viene incluido. Y necesitamos entenderlo de esta manera. Y esto dio lugar a la teoría del cristiano carnal o el cristiano light. ¿Has escuchado esto? Es que es light. No, mi hermano, ¿eres o no eres? No existen sancochados. Es que está medio sancochado el hermano. No, ¿es o no es? John MacArthur habla muy fuerte de esto y dice: nosotros no hacemos a Cristo el Señor, Él es Señor. Aquellos que no lo reciben como Señor son culpables de rechazarlo. La fe que rechaza su autoridad soberana es en realidad incredulidad. Por el contrario, reconocer su señorío no es más una obra humana que el arrepentimiento o la fe misma. De hecho, la entrega a Cristo es un aspecto importante de la fe salvadora divinamente producida, no algo añadido a la fe. Así que como un inciso A de esto es que nosotros no hacemos a Cristo Señor. Él es Señor. Él es Señor. Y debemos rendir nuestras vidas a Él. Punto número 4. El mensaje de Pedro no era un evangelio diferente del predicado en el Antiguo Testamento. Si volvemos a nuestro pasaje inicial en Hechos 10, en el verso 43, Pedro está diciendo: de él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Tú pudieras decir: yo no sé en qué pasajes del Antiguo Testamento hablan del evangelio, pero no puedes decir que no habla. ¿Recuerdas a Jesús con los del camino de Emaús? Y dice que fue pasaje tras pasaje mostrando todo lo que Moisés y los profetas decían de él. Y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón mientras escuchábamos esto. Pero hemos creído de que el mensaje de los primeros 39 libros es una cosa muy distinta al mensaje de los otros 27. Eso es una mentira, hermano. Es un solo mensaje. Así que no es un evangelio distinto. Esa es otra de las mentiras que se enseña. Número 5, el mensaje de Pedro no era un evangelio predicado por los romanistas u otros legalistas. Todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. ¿Qué necesitas? Creer en él. Pero a la gente eso se le hace increíble. Es que debe haber algo más. Yo hay algo que tengo que hacer. Todas las religiones buscan hacer algo porque no les gusta deberle a nadie. No, en el cristianismo, Él compró nuestra salvación por gracia, por su amor. Y yo no necesito hacer nada al respecto. Si he sido salvo, ahí sí necesito mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Pero ya una vez que he sido salvado, y eso es algo muy claro, el mensaje que se proclama por los católicos romanos es un mensaje de salvación por obras. Entonces tú tienes que agregarle. Entonces es Cristo más tanto,
veía una de estas mujeres locas que enseñan y que se dicen pastoras, y agarró un pizarrón y empezó a decir: el 60% lo hizo a Cristo en la cruz, el otro 40% lo haces tú. Y yo decía: wow, qué engaño. No, mi hermano, Cristo hizo el 100% en la cruz. Si no, él fuera un mentiroso, entonces él no pudiera decir tetelestai, no puede decir consumado es, porque entonces tú y yo tenemos que hacer algo, le tenemos que agregar: yo le voy a ayudar a Dios. Y eso es la misma mentira que se levanta en el movimiento de raíces hebreas y en los judaizantes. Tenemos que ayudarle a Jesús. Sí, Él es el Mesías prometido, pero hay que guardar estas fiestas, pero hay que guardar estas cosas. Esa es una salvación por obras. Y debemos estar muy listos de esto, hermano. Ahora brinquemos con lo que sí es el Evangelio en estos últimos minutos que quedan. El Evangelio es un mensaje, es lo que dice el verso 34. Es una buena noticia. Y por lo tanto, eso es algo que comunicamos. Es una buena noticia. Lo segundo que dice es que es una buena noticia para todos. No podemos hacer acepción de personas. Y tú lo ves en que el mensaje en Hechos fue creciendo porque ellos no lo entendían de esta manera. Ellos pensaban que solo era para el pueblo escogido. Y en capítulos como el capítulo 11, aquellos que presenciaron la muerte de Esteban y fueron dispersos porque vieron este asesinato con piedras, que estaba el joven Saulo y estaba aún aceptando todas esas cosas, pues gente de la que fue dispersa para ahí dice que empezaron a proclamar el evangelio de Cristo, pero solo a los judíos. Eso dice en Hechos 11. Ellos no habían entendido el mensaje completo y el misterio no había sido develado. Hay gente que lo usa de otras formas. No le prediques el mensaje del evangelio a ese loco que está ahí porque ya no tiene salvación. ¿Es en serio? ¿En qué nivel de tazo dorado ya no hay que predicar el evangelio? Mi hermano, Dios tiene poder para salvar a cualquier persona. Locos, desquiciados, endemoniados, lo que sea. Gobernantes, corruptos, pobres, ricos. Dios tiene poder para salvar. Hay una señora que ayuda a Jacqueline allá y nos estaba hablando de un pueblo que son muy violentos. Imagínense, son descendientes de los tlaxcaltecas, esos que se unieron a Hernán Cortés para derrocar a los aztecas, ¿no? Y son bravos como ellos solos. Y ella dice: no, señora, porque le dice ya que pues hay que compartirles el evangelio. Y dice: no, ni eso, Dios no puede hacer nada ahí. Entonces, ¿de veras Dios no puede hacer nada en ellos? La Biblia está llena de testimonios de gente que tú puedes decir: este no califica. Saulo era uno de esos, hermano, no calificaba a nuestro estándar. No, es una buena noticia para todos. En Inglaterra, en el siglo XIX, fíjense, había un criminal terrible que se había convertido y se estaba transformando rápidamente. Cuando salió de prisión, comenzó a asistir a una iglesia y un día, sin que el criminal lo supiera, se paró al lado del juez que lo había sentenciado y juntos iban a recibir la cena del Señor. El juez reconoció al hombre al instante y después del servicio le dijo al pastor quién era. Entonces el juez le dijo al pastor: me llamó la atención lo extraordinario que era. Y el pastor le dijo: ¿qué cosa? ¿Que el criminal se haya salvado? No, el juez le dijo: no, pensé en lo extraordinario que era la gracia de Dios, que pudiera hacer que una persona recta, exitosa y autodisciplinada como yo reconociera que soy igualmente pecador y tengo la misma necesidad de gracia que ese hombre. Hermano, el evangelio son buenas noticias para todos. No le niegues a alguien
este mensaje. No, es que no puedo hablar porque no está Gerson. Si estuviera Fernando, hermano, ¿estás tú? ¿O toda la vida vamos a esperar a alguien más? Número 3, y el verso 35 nos dice esto: es una buena noticia para aquellos que se sienten impotentes ante sus pecados. El Espíritu Santo puede salvarte de tu pecado. Ese es un mensaje maravilloso para aquel que está viniendo a Cristo. Número 4, es una buena noticia que continúa siendo una buena noticia mucho después de que seamos salvos. Verso 35 dice: sino que toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Y la forma en que está escrito estos verbos o estos participios describen al que teme y al que obra justicia como una forma continua, una gracia que está haciendo una buena noticia mucho después que fueron salvados inicialmente. Mucha gente habla de la salvación como un aspecto pasado, pero Dios sigue trabajando en nuestras vidas, Dios sigue salvando. La gracia nos guía y nos ayuda mientras buscamos la santificación. En el verso 36 dice: el mensaje que él envió al pueblo de Israel predicando de paz. Ese es el punto número 5. Es una buena noticia que nos da paz. Y tú y yo debemos proclamar. El problema es que damos un mensaje que está transformado. Y le decimos a la gente: tú tienes problemas, el Señor te puede salvar. Es que si tú tienes una necesidad, el Señor te puede salvar. Si tú tienes tal cuestión con el matrimonio, una vez más, el hombre es el importante y Dios viene a resolverte todos tus problemas. No, su gran problema es que él va a encontrarse con un juez. Si él no se encuentra con el Dios encarnado que puede traer gracia a su vida y perdón. Él ya está en un problema y necesita un mensaje de paz. Y tú y yo debemos de ofrecer este mensaje de paz. Número 6, esta paz solo se puede encontrar en Jesucristo. No hay otro. En ningún otro hay salvación. Número 7, es una buena noticia que nos hace someternos a su señorío. Y eso es lo que dice el pasaje: predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. ¿También de Donald Trump? Sí, también de Donald Trump. Es Señor de todos. También de Xi Jinping, también de Xi Jinping, de Putin, de todos. Él es Señor de todos. Él está por encima de todos. Número 8, la buena noticia es un hecho real, histórico y verdadero. Y esto estuvo mucho en disputa en los primeros años de la iglesia primitiva. Y es increíble cómo es que en tan pocos versos Pedro está afirmando tantas verdades importantes. El verso 37 de Hechos 10 dice: ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Te está dando un lugar específico en un momento específico. Es un hecho real, histórico y verdadero. Número 9, y este es muy importante: las buenas noticias incluyen más que la redención del alma. En el verso 38 te habla: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A muchas personas se les ha vendido que el evangelio solo viene a transformar aquello que está adentro. No, mi hermano, si tú y yo vivimos los principios bíblicos, tu economía va a cambiar. Si tú y yo vivimos los principios bíblicos, tu familia va a cambiar. Más que la redención del alma,
Y eso lo tenían entendido muchas personas. Ustedes han escuchado este canto en Navidad, ¿no? Al mundo paz. Bueno, la traducción es terrible, pero en el inglés, Joy to the World, fíjense lo que dice una de las estrofas de este himno de Navidad. Dice, sus bendiciones fluyen tan lejos como se encuentra la maldición. ¡Wow! Todo aquel lugar donde el pecado transgredió, sus bendiciones vienen a transformar. Así que las buenas noticias de Dios no terminan simplemente en la justificación. Siguen a la santificación, a la glorificación, a la transformación de culturas. Sin embargo, esto es algo que muchos libros sobre el Evangelio solo te muestran de entrar a él. No te muestran cómo usar el Evangelio para todos los días. Déjame decirte que esto es un Evangelio truncado. El Evangelio debe transformar el todo del hombre. Número 10, la buena noticia incluye la vida perfecta de Cristo. Y es lo que dice en el verso 38 y 39. Porque su justicia debe sernos imputada. Número 11, y estoy corriendo ya por cuestión de tiempo, la buena noticia incluye la muerte de Cristo por nuestra maldición. Esta también es muy atentada en nuestros tiempos, la muerte sustitutiva de Cristo. Oh, no. Y es muy fácil para las personas creer en Platón, creer en Jean-Jacques Rousseau y que digan, el ser humano es bueno por naturaleza, pero se pervierte. Bueno, tendremos que poner un round. ¿A quién le vas a creer? ¿A Pablo o a Platón? ¿A Pablo o a Rousseau? Necesitamos de un Salvador y necesitamos que su justicia sea imputada en nosotros. Así que este punto 11 es importante. Número 12, la buena noticia incluye la resurrección de Jesús en un cuerpo real. Una vez más, ¿por qué Pedro tuvo que decir todo esto? En la inspiración del Espíritu Santo, verso 40, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Y continúa, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él. Y tú dices, ¿por qué Pedro tiene que decir todo eso? Pues bueno, en la sabiduría de Dios sabía que la gente iba a decir, no era cuerpo, era un fantasma. Y muchas gentes que habían sido tomadas por el gnosticismo y el neoplatonismo de sus tiempos empezaron a decir que Jesús no resucitó, que era un fantasma. Bueno, esto es una mentira, hermanos. Y el Evangelio es muy claro. Jesús resucitó en un cuerpo real. Número 13, la buena noticia fue confiada a los apóstoles de Jesús y predicada por ellos. Y también nos alcanza a nosotros para que tú y yo podamos predicar. Te lleva al número 14, que la buena noticia de Pedro era una noticia imperativa, no es opcional. Mi hermano, déjame decirte que el que tú y yo prediquemos el Evangelio no debe ser opcional. Debería ser una orden. Y más nos vale ejecutar la orden del Dios del universo. Más nos vale. Debemos de proclamar. Número 15, la buena noticia incluye la ascensión de Jesús a su posición como juez. Y tú dices, ay, no hay que predicar eso, que Él es juez. Es muy fuerte, hay que predicar del amor de Jesús. Pedro lo está diciendo aquí. Este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. ¿Todos los vivos? Sí, todos. Número 16, que aparece en el verso 43, la buena noticia de Pedro se puede encontrar en todos los profetas y ya hemos hablado del tema. Número 17, la buena noticia es que la fe en Jesús perdona nuestros pecados.
y trae muchísima esperanza a las personas. Número 18, para terminar, la buena noticia es que la gente viene a Dios en el nombre de Cristo. Así que Pedro, en este pequeño párrafo, es como si redescubriera la reforma. Y es como si hablara todas estas verdades que se han tenido que proclamar vez tras vez. Y nosotros lo tenemos que proclamar en nuestros días, porque la gente no proclama este tipo de cuestiones. Se habla de universalismo, se proclama un evangelio truncado, un evangelio antinomiano, de gracia sin ley, o un evangelio de salvación por obras. Quizás son muchos puntos, pero es importante que nosotros podamos proclamar esto y que podamos levantarnos para defender la verdad. Los podcasts que ustedes están escuchando de Judas habla al respecto. Contender por la verdad. En ese tiempo de los apóstoles no era tan importante el ser políticamente correctos. Ellos hablaban la verdad. Incluso Pablo, cuando encontró a hombres como Pedro, como a Bernabé o como al mismo hermano del Señor, les llamó la atención. A veces no les gusta que tú corrijas a un pastor. Pero incluso tú puedes decir, hermano, creo que ahí hubo un desliz de lo que dijo la palabra de Dios. Como los bereanos, al mismo Pablo decían, a ver si es cierto lo que dijo Pablo, lo voy a leer, a ver si es cierto. Eso es algo que tú y yo debemos de proclamar, porque la gente ha mezclado el evangelio de una forma tan precisa que suena como si fuera, pero no es real. Así que tomemos valor, tomemos denuedo para poder proclamar este mensaje y no esperemos a alguien más. El plan A somos tú y yo. Abramos nuestra boca, oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú has tenido a bien, Señor, usar vidas, vasos frágiles o vasos que en un tiempo fueron de deshonra para tu gloria, Dios. Así que ayúdanos, Dios, a poder tener el valor y el denuedo de poder proclamar en ese tiempo donde la verdad está tan pervertida, incluso en tantos púlpitos de nuestro país, del resto del mundo, Dios, tantos falsos maestros que se han levantado. Señor, permítenos mantenernos fieles a lo que dice tu palabra y que podamos proclamar, Señor, este mensaje. Gracias, Señor, por tu salvación en nuestras vidas. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, en nuestras familias, Señor, en esta iglesia local, Dios, lo que tú sigues trayendo en convicción, Señor, cuando es expuesta tu palabra. Rogamos, Señor, que esto sea un anhelo en nuestras vidas, poderlo proclamar a otras personas, Señor, pero no un mensaje diluido, no un mensaje donde lo más importante sea la persona, sino tú, Señor. Que podamos proclamar tu evangelio para la gloria de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Estamos despedidos en esta noche.